Bueno, señor Julio Cemoloni, vamos a analizar el discurso de la presidenta de la Nación ayer en un acto que encabezó en la Casa de Gobierno, donde habló de muchos temas. ¿Por dónde vamos a arrancar? Como suele ocurrir con la presidenta, diría yo, de los últimos 2 años, más o menos, sobre todo a medida que se acercaban los comicios del 23 de octubre del año pasado, cada vez con mayor informalidad, diría, lo digo en el buen sentido, esto de decir lo que piensa y lo que siente, que generalmente no se hace desde la primera magistratura, no porque los presidentes necesariamente quieran ser hipócritas, sino porque a veces hay que cuidar las palabras, sobre todo cuando hay una prensa, cuando hay multimedios, cuando hay una corporación que no solamente tergiversa y miente, sino que saca de contexto determinadas expresiones que efectivamente se dicen, pero que si se sacan de contexto se le puede dar un sentido completamente distinto. Lo de la presidenta ayer volvió a ser informal, hasta yo diría desordenado en cuanto al tratamiento de temas, pero en el buen sentido. ¿Por qué? Porque ella quiere aprovechar al máximo ese brevísimo espacio, que puede ser media hora, 40 minutos, para decir muchísimas cosas, porque no le alcanza el tiempo que tiene ante las teleconferencias o ante el anuncio de obras o de algún proyecto, no le alcanza para de alguna manera hablar de lo que está pasando. La realidad argentina es muy rica en acontecimientos, muchos de ellos contradictorios. Pero también quería decir que el acto de ayer, desde la Casa Rosada, parecía ser un acto más, en donde la presidenta, y ya las vamos a dar a conocer, dio algunas cifras que son muy elocuentes de lo bien que andan las cosas en la Argentina en algunas materias. Y parecía que ya terminaba y que iba a ser un acto más. Y a mi criterio, esto es muy subjetivo, tuvo un epílogo, un cierre que por lo menos a mí me conmovió. Porque qué bueno sería que tomaran letra de eso los dirigentes políticos opositores, algunos de ellos rabiosamente opositores, y tienen derecho dentro de la democracia a ser rabiosamente opositores. Dijo la presidenta cuando ya terminaba este acto: me gustaría que todos los políticos digan lo que piensan y lo que sienten. Y agregó, como lo hago yo, a costa de tener disgustos a veces, porque la sacan de contexto, porque la tergiversan, porque inventan, porque dicen lo contrario de lo que quiere decir. Y agregó que no se pretenda, y esto pensando en lo que va a ocurrir mañana jueves, con la nueva protesta, que no se pretenda que me convierta en contradictoria de lo que siempre pensé y sentí. ¿Qué quiso decir con eso? Quiso decir que la gente no puede salir a la calle a exigirle a la presidenta que haga lo que nunca prometió. La presidenta, en todo caso, está obligada, desde el punto de vista ético y político, a hacer lo que le prometió al electorado que la votó. Porque es así en democracia. Si un presidente, si un candidato promete una serie de cosas y la votan mayoritariamente, está obligada o está obligado éticamente a responderle a ese electorado que mayoritariamente, por los juegos de la democracia, porque son así las reglas de la democracia, apoyó a ese candidato y lo convirtió en presidente. Entonces, ¿qué dice la presidenta? No me pidan que ajuste, por ejemplo. No me pidan que produzca una devaluación, porque jamás prometí eso y no está en mi programa de gobierno, que de todas maneras es muy parecido, es similar, se profundiza ahora, pero es muy similar a lo que fueron los primeros 4 años. Y cuando cerró esa exposición final, me gustaría que todos los políticos digan lo que piensan y lo que sienten, agregó algo muy interesante, porque si pasa eso vamos a vivir mejor,
nos vamos a entender mejor, porque vamos a saber realmente lo que quieren, lo que sienten y piensan. Es decir, que muchos de los que están convocando a lo de mañana quieren que se vaya, quieren que termine de cualquier manera este gobierno, que lo digan, si lo sienten y lo piensan, que lo digan, que se saquen la cara. Y muchos de los que mañana van a formar número y que probablemente ignoran en el fondo que esos que los convocan piensan así, que en última instancia también se expresen y digan: yo vengo a protestar porque no me gusta tal o cual cosa, pero no quiero que se vaya. Es mi presidenta, la han votado otros, yo jamás la votaría, pero quiero que siga, que cumpla su mandato. Sería mucho mejor si habláramos claramente, si total hay absoluta libertad para decirlo. Así como hay absoluta libertad para mentir y decir las cosas más descaradas, hay absoluta libertad para decir las cosas sinceramente. Pero vamos a todo lo anterior de lo que fue el acto de ayer, en donde por una teleconferencia, una de las pocas, debemos decir, en donde se comunicó con la provincia de San Luis, y muy bueno que lo haga, porque es una provincia gobernada por una expresión política del peronismo federal, o el peronismo disidente, o el peronismo residual, como quieran llamarlo. Bueno, inauguró un edificio que pertenece al Instituto de Matemática Aplicada. No es cualquier inauguración, y no es una cosa rara. ¿Por qué? Porque ella dio un dato estadístico que verdaderamente asombra. En los 4 años de gobierno que preceden al actual mandato, se construyeron 60.000 metros cuadrados de institutos, como de matemática aplicada, o de otros institutos universitarios o de nivel terciario. 60.000 metros cuadrados. Y la proyección que quiere la presidenta es de construir, y del ministerio específico que ella creó, Ministerio de Ciencia y Tecnología, es construir 120.000 metros cuadrados, y aparentemente se puede llegar dentro de este segundo mandato, completando lo que se hizo en el primero. Voy a conocer otra cifra que es sumamente elocuente. Ya son 944 los repatriados, los científicos y técnicos repatriados, y son casi 7.000 los investigadores en el CONICET. Estas son obras muy importantes que le agregan a la Argentina pensamiento, estudio, desarrollo científico, aplicación de los conocimientos técnicos y científicos a la producción, en fin. Habló del gran número de becarios que existe en la actualidad. Dijo que hay en marcha 2.349 proyectos en el CONICET, para los cuales se destinan 850 millones de pesos. Son cifras monumentalmente superiores a las que habían antes, en la década del 90 o en los primeros años del siglo que transcurre. Dijo que hay por lo menos 50 obras en 13 provincias destinadas a la ciencia y la tecnología, donde en esas provincias hacía por lo menos 30 años que no se levantaba nada. Es decir, también un alcance federal de la obra de gobierno. Y finalmente, antes de ese epílogo que empecé narrándoles, se refirió, libro en mano, a el título Economía a contramano que escribió el periodista y economista Alfredo Zayat, en donde ella un poco lo encaró amigablemente a Guillermo Moreno, porque descubrió un concepto que explica en la introducción Alfredo Zayat acerca de que la licenciatura en economía que hoy se conoce se creó en 1958 y se llamaba licenciatura en economía y política, o mejor dicho, licenciatura en economía política, en economía política. Pues bien, en 1976, en marzo, con el comienzo del terrorismo de Estado, de la dictadura sangrienta y genocida, se suprimió el término política y quedó licenciatura en economía. Una cuestión simbólica de profunda significación, porque quiso significarse que la política, el Estado, tenía que estar separado de la economía
como una cuestión absolutamente privada, como una cuestión ajena a lo estatal. Muy bien. Entre otras cosas dio muchos datos, como por ejemplo que lo que va 2012 Argentina tiene un superávit comercial de 11.527 millones de dólares. Y otra cifra que dio también importante es que en turismo este año han salido al exterior, en este último mes de octubre, 200.000 argentinos, un 8,5% más que en octubre del año pasado, 2011, por lo que dijo, así que córtenla con esto de que los argentinos no pueden viajar al exterior, y esto lo aclaramos porque, bueno, hoy como titula Diario Clarín, que Cristina dijo que la corten, de que la gente no podía salir al exterior solamente, sacándola de contexto, como decía Julio. 7 de la mañana, 45 minutos.